Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. En este caso la clase va a ser para los alumnos de tercer grado y en la misma vamos a tratar de desarrollar tres actividades, ¿sí? Estas tres actividades van a estar también explicadas en un mail que les estoy enviando junto con el material para que puedan hacerlas en casa, ¿sí? Así que vamos a empezar primero por una nota que les he enviado en el mail, ¿sí? En donde vamos a tener un dibujo y un comentario a forma de despedida del cuaderno de ajedrez que nos acompañó durante los 2 años, ¿sí? Anteriores. Lo usamos en primer grado, lo usamos en segundo grado y lo empezamos a usar en las primeras clases de tercer grado, ¿sí? A partir de ahora vamos a empezar a usar el cuadernillo ya de tercer grado, un cuadernillo que también les estoy enviando por mail para que puedan hacer las actividades. Y como dije, lo primero que vamos a hacer es poner la fecha del día de hoy en el cuaderno rojo de ajedrez, y como última actividad de nuestro cuaderno de ajedrez vamos a pegar la nota de despedida para el cuaderno que nos acompañó durante este tiempo, y en la misma nota tenemos un dibujo final con el tablero preparado, listo para utilizarse, así que lo van a pintar, lo van a colorear y esa es la última actividad del cuaderno de ajedrez. Pero, digámoslo de esta manera, es la última actividad oficial de nuestro cuaderno, ¿sí? Como vamos a empezar a usar el cuadernillo, lo que vamos a hacer con el cuaderno rojo de ajedrez no es tirarlo, no es dejarlo a un costado ni utilizarlo más. Es guardarlo para ir anotando actividades especiales, curiosidades que encontremos sobre ajedrez, alguna que otra tarea que vayamos a dar en el futuro, ¿sí? Pero ya el cuaderno de ajedrez rojo, el que usamos en primero y segundo grado, no lo vamos a utilizar más. Así que hoy nos despedimos del cuaderno y le damos la bienvenida al cuadernillo de ajedrez. Ahora, lo primero que vamos a hacer, después de cerrar el cuaderno de ajedrez rojo y despedirnos, es ir a la primera página del cuadernillo de ajedrez de tercer grado y tratar de leer el tema que está en esa página, en la primera página. Dice: ¿por qué jugamos ajedrez en la escuela? ¿Sí? Tenemos que tratar de leer este tema, y antes de leerlo yo les voy a hacer unos comentarios para que nos empecemos a recordar estos temas de por qué jugamos ajedrez en la escuela, y asimismo lo podamos compartir con nuestra familia, ¿sí? Porque muchas veces los padres y muchas veces ustedes no le encuentran un objetivo específico a por qué jugamos ajedrez en la escuela. Entonces, el primer tema que vamos a ver es responder a las dos preguntas que están en la primera hoja del cuadernillo. ¿Por qué jugamos ajedrez en la escuela? ¿Y para qué jugamos ajedrez en la escuela? ¿Sí? Primera pregunta: ¿por qué jugamos ajedrez en la escuela? La respuesta es sencilla. Jugamos ajedrez en la escuela porque es una actividad que nos ayuda a desarrollar habilidades y capacidades que estamos poniendo en práctica quizás en otras materias, como matemática, prácticas del lenguaje, sociales, plástica. Entonces, esas habilidades que estamos tratando de desarrollar, que ya estamos poniendo en práctica con otras materias, son aquellas que vamos a tratar de seguir poniendo en práctica con el ajedrez. Lo vamos a hacer desde otro punto de vista, como otra forma de herramienta, pero la clave a la pregunta ¿por qué jugamos ajedrez en la escuela? Es para que desarrollemos y pongamos en práctica ciertas capacidades que ya estamos poniendo en práctica en otras materias
y otras nuevas que vamos a tratar de ir descubriendo juntos y que nos van a ayudar a complementarnos con las otras materias de la escuela, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué jugamos ajedrez? Ya le hemos respondido. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Para qué jugamos ajedrez? Lo que de otra manera se podría expresar. ¿Para qué ponemos en práctica estas capacidades y estas habilidades? ¿Sí? ¿O cuáles son las capacidades y habilidades que queremos desarrollar? ¿Sí? Las capacidades son variadas, son muchas las que se ponen en juego con el ajedrez. Pero nosotros vamos a tratar de resaltar las 4 principales que nos parecen pertinentes para que ustedes ya conozcan desde tercer grado, ¿sí? Las voy a numerar y voy a tratar de hacer un breve comentario de cada una para que ustedes ya las puedan ir memorizando, ¿sí? La primera capacidad que nos ayuda a desarrollar el ajedrez es la atención y la concentración, ¿sí? Cuando ustedes comienzan a jugar ajedrez, una partida, con la práctica del ajedrez, entonces se van a ir dando cuenta que desarrollan esta capacidad de prestar atención y concentrarse en lo que las piezas, como función de equipo, están tratando de realizar sobre el tablero, ¿sí? Entonces, como primera capacidad o habilidad que intentamos desarrollar está la atención y la concentración. La segunda es la memoria, ¿sí? No solo prestamos más atención, no solo nos vamos concentrando más, sino que también, como cada semana que jugamos una partida, repetimos ciertos esquemas o se van formando diferentes patrones en el tablero de ajedrez, diferentes formas de jugar las piezas, ¿sí? Eso nos va quedando en la memoria y ya sabemos para la próxima partida cuáles son los movimientos que tenemos que ir recordando como movimientos básicos, ¿sí? Entonces, a medida que jugamos una partida, vamos mejorando la capacidad de atención, de concentración y nuestra memoria. El tercer punto que tenemos que recordar o que tenemos que aprender es que con el ajedrez empieza a mejorar nuestra capacidad de resolver problemas, ¿sí? ¿Por qué mencionamos este punto? Porque cada semana que ustedes juegan una nueva partida, con un compañero de grado, lo que hacen es enfrentarse cada día a diferentes problemas y nuevos problemas que se van presentando en la partida que juegan. Nunca hay 2 partidas iguales, por lo tanto los problemas que se van presentando en las partidas siempre son nuevos y diferentes. Por lo tanto, ustedes van entrenándose de a poquito en resolver diferentes y variados tipos de problemas que se presentan en el tablero y que nos capacitan para resolver problemas de la vida cotidiana. Como cuarto y último punto que vamos a resaltar está la creatividad y la imaginación. Vieron que yo cuando dije ¿por qué jugamos al ajedrez? Dije que mencioné a plástica, ¿sí? Bueno, la idea es que cuando ustedes juegan una partida de ajedrez, también hay un momento de la partida en la cual su imaginación y su creatividad empieza a verse en los planes que ustedes están tratando de llegar a formar, ¿sí? En las jugadas que están tratando de imaginar para que su equipo pueda vencer al equipo contrario. Entonces, estos 4 puntos son los 4 puntos principales por los cuales jugamos ajedrez en la escuela y tratamos de que el ajedrez esté relacionado con las otras materias que estudiamos en el colegio, ¿sí?
Muy bien, ya hemos hecho la nota de despedida al cuaderno rojo de ajedrez. Hemos visto la primera hoja del cuadernillo de ajedrez en donde respondimos estas dos preguntas: ¿por qué jugamos ajedrez y para qué nos ayuda el ajedrez específicamente? Y ahora vamos a pasar a leer la leyenda del creador del ajedrez, que está en la página siguiente, ¿sí? En la página 2. En la página 2 vamos a encontrar entonces la leyenda de Sisa, que no la voy a contar yo, la van a tener que leer ustedes, pero en el final de la leyenda hay un cálculo matemático que yo quiero mostrar en el tablero, el motivo por el cual Sisa, que es el creador del juego del ajedrez, recibe un premio específico y lo recibe en granos de maíz, ¿sí? Ahora, esos granos de maíz, él los pide que se los den de una manera muy particular, ¿sí? Él pide que por cada casilla que tiene el tablero, recibir granos de maíz. En la primera casilla, él quiere recibir un grano de maíz. En la segunda, el doble, 2 granos de maíz. Ya tiene 3. En la tercera casilla, el doble de 2, que es 4. Y así sucesivamente va poniendo 8 granos de maíz, 16, 32, siempre el doble al número anterior, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ven que cada vez el número se hace más grande, 4096, y nosotros vamos a frenar acá, en el número 8192, que ya es bastante grande para nosotros, ¿sí? Ahora, el número va a ir siguiendo, ¿sí? Va a seguir creciendo y cada vez va a ocupar más lugar en cantidad de números y más lugar en granos de maíz. Él lo que quería como premio al haber inventado el juego del ajedrez era todo el tablero lleno de granos de maíz, pero cada vez que se movía una casilla quería el doble. Esto nos da un número, cuando llegamos al final, extremadamente grande, ¿sí? Que casi nuestra imaginación no lo puede ni siquiera pensar, ¿sí? Si llegamos a la última casilla, en el último casillero tendría que haber, solamente en ese casillero, o sea, en el último casillero, más sumando todo lo que hay en el tablero, 18.000 trillones de granos de maíz, ¿sí? O 18 trillones de granos de maíz, ¿sí? Más de 18 trillones de granos de maíz. Ahora, con estos números, yo quiero que ustedes vean unas curiosidades, ¿sí? Vamos a tratar de dejarles a ustedes que resuelvan 3 preguntas, pero primero tengo que explicar algo para que puedan resolverlas, ¿sí? Fíjense que a medida que yo voy duplicando el número, quedan atrás una cantidad muy parecida de granos de maíz. Vamos a poner de ejemplo. Si yo llego al 4 y sumo todos los granos de maíz que tengo hasta ahí, me da 7.
¿sí? Hasta esta casilla tengo 7 granos de maíz. Ustedes fíjense que el último número de esta secuencia, 1, 2, 4, lo sumo al 2 y lo sumo al 1 y me da 7. ¿Sí? Este número 7 es un número menor al siguiente, al 8 que aparece en la cuarta casilla. Ahora, si yo sumo 8 más 4 me da 12, más 2, 14, más 1, 15, que es 1 menor al siguiente número. Si ahora yo sumo 16 más 8, me da 24, más 4, 28, más 2, 30, más 1, 31, que es 1 menos que el número siguiente. O sea que siempre que duplico el número, lo que queda atrás, la suma de los números que van quedando atrás, es siempre un número menor al que llegué. Por lo tanto, después de que duplico el 64, que me da 128, sin necesidad de sumar todo esto, yo ya sé que acá hay 127 granos de maíz. Llegando acá, yo ya sé que acá en la primera fila hay 255 granos de maíz. Si sigo avanzando, sé que de acá hasta el primero va a haber 511 granos de maíz y así sucesivamente. Las 3 preguntas que les voy a dejar son las siguientes. Primero, quiero que ustedes respondan solos o con ayuda de un familiar, ¿qué cantidad de granos en total habrá si completo únicamente las 2 filas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuántos granos de maíz en total habrá si agregáramos una casilla más al tablero de ajedrez? ¿Sí? Y por último, quiero que averigüen en la última casilla de ajedrez del tablero, ¿cuántos granos solo había en esa casilla? ¿Sí? Entonces, como última pregunta, ¿sí?, tenemos que averiguar en la última casilla de ajedrez cuánto había según el cálculo que realizó Sisa. ¿Sí? Este número es el total de todas las casillas sumadas entre sí para llegar al total. Pero lo que quiero que averigüen es solamente cuánto había en la última casilla. Entonces, las 3 preguntas son: ¿cuántos granos de maíz hay en total si yo solo sumo las 2 filas, las 2 primeras filas? La segunda pregunta es, si yo tuviera una casilla más en el tablero de ajedrez 65, ¿qué número sería el total de granos de maíz? Y si se animan, ¿cuál es el número que habría solamente en granos de maíz en la última casilla? ¿Sí? Bueno, les dejo esta pregunta. Ya hicimos las 3 actividades del día. Recuerden no tirar el cuaderno rojo de ajedrez, lo vamos a seguir usando, pero de otra forma, no como lo usábamos todas las semanas. Empiecen a leer el nuevo cuadernillo de ajedrez y lean la leyenda de Sisa para poder entender esta actividad y tratar de responder a las 3 preguntas que les dejé. Nos vemos.